agradecerles a todos los que se sumaron, porque bueno, para nosotros es súper importante poder hacer un aporte desde Fundación La Balandra para que se conozcan nuevas voces. Aunque Laura no es tan nueva voz, pero bueno, la idea sería acercarles narradores que se vienen abriendo espacio en la narrativa argentina. Una cosa que les aclaro para los que no están en el club de lectura es que esta charla en vivo la estamos haciendo en el marco del club de lectura y es uno de los encuentros que organizamos al mes. Nosotros organizamos 4 encuentros por mes, son encuentros que se hacen a través de correo electrónico. La idea es que las personas que se sumen reciban ese boletín informativo los martes de cada semana, y estamos dentro del club de lectura haciendo un ciclo que lo venimos haciendo desde el año pasado, que se llama Escritores y sus libros. La idea es dar a conocer la obra de un autor a través de la lectura de un libro que sea lo más reciente posible, pero, sin embargo, el de Laura lo estoy tomando en cuenta, aunque el libro que yo leí es de 2015, pero la versión ampliada, y ya nos vas a contar un poco más sobre eso, Laura, está disponible desde el 2020. O sea que es bastante reciente esa versión ampliada, está como para que la vayan a buscar. La idea es acercarnos a la obra de esa autora o ese autor atravesando ese libro. Nosotros no les pedimos que lo compren, pero sí nos gustaría que lo compren. No es una exigencia, pero también tratamos de facilitar la compra del libro, si lo quieren. Hacemos acuerdos con las editoriales para que lo consigan con descuento los que son participantes del club. Así que si alguno quiere conseguir el libro de Laura, me avisa y lo podemos gestionar para que lo consigan con ese descuento, ¿ok? La otra cuestión es que hacemos, por ejemplo, el primer martes compartimos lo que sería un perfil de la autora o del autor, un poquito hablamos del libro, el segundo martes compartimos un cuento, porque la idea nuestra es también darles como una especie de adelanto de lo que se van a encontrar en el libro, para que también conozcan la obra de quien estamos leyendo. Después hacemos un repaso de todo el libro, hablando un poco de cada uno de los cuentos. Por lo general trabajamos cuentos porque eso nos brinda la posibilidad de que después podamos compartir uno de esos cuentos en la biblioteca de cuentos, que quienes no la conozcan, después Lu te voy a pedir que compartas el enlace. Tenemos en la página web de la Fundación, son cuentos que pueden leer de manera gratuita y libre desde ahí, y hemos publicado cuentos de varios narradores, tenemos más de 20 narradores publicados ahí, narradoras y narradores. Y bueno, después de eso, contamos en ese encuentro un poco un análisis de ese cuento que leímos y los invitamos a que comenten el cuento en la página web. Y después hacemos una entrevista con la narradora o el narrador, y lo que quisimos hacer a partir de este año es, aprovechando esta mecánica de las juntadas por Zoom, que nos ha resultado bastante interesante, hacer una charla con las autoras o los autores, así que Laura, vos eres la narradora inaugural del segmento. Pero igualmente, porque sé, ya algunas personas me escribieron diciéndome, ay, pero a mí no me gusta estar en el Zoom porque no me gusta que me vean, o no sé, no me gusta hablar por el micrófono. Entonces, la idea sería que también tengan un resumen de lo que sería la charla que tengamos hoy por correo. Así que los que están en el club seguramente, yo calculo que para el jueves pueden estar recibiendo ya un resumen de lo que va a ser la charla. Vamos a tratar de compartir la charla por YouTube, porque lo estamos compartiendo los videos de las charlas, los encuentros que tenemos en el canal de YouTube. Así que ahí también la van a tener disponible. Después, seguramente Lucía, que es mi mano derecha, que siempre anda por ahí atrás, les va a compartir los enlaces para que sepan a dónde se tienen que dirigir para después ver ese video, y no solamente eso, sino otros de los encuentros que hemos tenido. Bueno, ahora, para quienes no la conocen a Laura, me gustaría hacer un repasito de quién es Laura Ponce. Yo a Laura la conocí hace unos cuantos años por casualidad, porque estaba tratando de publicar un cuento mío en la revista Próxima, y la conocí precisamente por Próxima. Pero Laura es, además de narradora, es editora argentina, se especializa en ciencia ficción y fantasía, si no me equivoco. Ha colaborado en diferentes publicaciones electrónicas y en papel. Sus relatos han aparecido en distintas revistas y antologías, no solamente acá de Argentina, sino también de Cuba, de Colombia, de Perú y de España. Y además ha sido traducida al inglés y al francés. Además de eso, Laura formó parte del grupo de dirección editorial de la revista Axón, que es una de las revistas online más populares de ciencia ficción en español,
Después Laura me corrige si estoy diciendo cualquier pavada. También dirige lo que ya les decía, la revista Próxima, que también yo les pasé, cuando les hice los envíos masivos, les pasé los enlaces como para que puedan acceder a esas revistas. Y además dirige, es la editora de Ediciones Ayarmanot. Dicta talleres de narrativa, cursos y charlas y lecturas sobre el género de ciencia ficción. Ha participado en muchos encuentros internacionales de ciencia ficción y de fantasía, y además tuvo una columna mensual, esto yo no lo sabía, me enteré hace poquito, en el sitio Amazing Stories, sobre mujeres y ciencia ficción. También participó de un programa de radio que se llama Contragolpe, con una columna semanal donde de escribir ciencia ficción y género fantástico hoy, autogestionando el futuro. Y bueno, es la autora del libro Cosmografía General, que es el que estuvimos leyendo, que es el que tengo yo, que tiene su versión ampliada, que se llama Cosmografía Profunda, que fue publicada en España por un sello que se llama La Máquina de Hacer Pin en el 2018 y que ahora se editó acá en Argentina por Ediciones Ayarmanot el año pasado. Yo creo que con esto tenemos un panorama de lo que es la genia de Laura. Laura, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Y me parece que esta es una magnífica oportunidad para que conozcamos quizás los que no conocen mucho la ciencia ficción y un poco le tienen un temor, y aprovechemos a Laura que está acá, y además, además, porque me parece genial que Claudia Aguas esté acá con nosotros, porque me parece una genia también, que además también escribe ciencia ficción, algo un poquito más acá, y es muy interesante lo que hace, así que podríamos aprovechar también eso. Bueno, Laura, empezando con la charla, yo ya había preparado algunas preguntas para charlar con Laura, y voy a buscarme la chuleta, le diría yo, en Venezuela le decimos chuleta para no equivocarme. Bueno, primero, es bastante particular. Yo la invité a Laura porque me parecía muy interesante que leyéramos algunos cuentos de ciencia ficción dentro del club de lectura, porque hasta el año pasado lo que estuvimos leyendo bastante fue mucho realismo. Entonces alguien por ahí me decía, bueno, pero solamente estamos leyendo cuentos realistas, por ahí estaría interesante leer algo de fantasía o de ciencia ficción o de terror. Y yo dije, mira, me acordé que Laura tenía este libro, yo lo tenía, lo había leído y lo empecé a releer de vuelta y dije, sí, me parece genial, si Laura nos puede acompañar ahora, podemos leer su libro y se conoce esa ciencia ficción que por ahí muchas veces creemos que es todo tecnología y no es solamente eso. Y bueno, por ahí iría la primera pregunta, Laura. Me gustaría que nos contaras, para vos, ¿qué es lo que abarca la narrativa de ciencia ficción? Muy bien. Bueno, antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por la invitación, Maumi. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta charla y sobre todo a la Balandra por haber facilitado este espacio, generado este espacio de encuentro. Después, ya respondiendo a tu pregunta, la narrativa de ciencia ficción, podríamos decir que su principal característica es la prospectiva, o sea, la capacidad de tomar un hecho existente y llevarlo a sus máximas posibilidades, o sea, cómo se va a desarrollar eso hacia el futuro o cómo se va a, esto que les decía, o sea, estirar en qué pasaría si, pero no es simplemente un qué pasaría si, sino alucinado. Oh Dios, ¿qué pasaría si? Es llevado a su máxima expresión. Digamos que eso la distingue de otros géneros, de otras formas del fantástico. Digamos que la ciencia ficción está dentro del género fantástico, pero tiene un pie apoyado en el realismo, un pie apoyado en la ciencia, en lo concreto, en lo conocido. Por eso es un hecho que después, o un descubrimiento, o una idea que se trata de estirar hacia el futuro en una idea, tratando de imaginar sus posibles desarrollos o sus posibles crecimientos. Pero yendo a esto otro que preguntabas sobre la tecnología, hay viejas discusiones acerca de la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura sería la que se apoya en ciencias duras, la matemática, la astronomía, la física, y entonces con datos concretos de investigación científica trata de pensar, bueno, ¿qué pasaría si fuéramos a vivir a Marte? ¿O qué pasaría si un astronauta quedara abandonado en Marte? Bueno, ¿cuáles serían sus posibilidades de sobrevivir? Digamos que es
digamos, el núcleo de la novela El Marciano, por ejemplo. Esa es una, como decíamos, la ciencia ficción dura, apoyada en datos concretos, científicos conocidos, en ciencias duras. Y después está la ciencia ficción, llamada ciencia ficción blanda, apoyada en las ciencias blandas, como por ejemplo la sociología, la historia. Hay ciencia ficción basada en la historia que se llama ucronía, o sea, ¿qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra? O si Europa hubiera caído por la peste negra y entonces se hubieran alzado la cultura china y la cultura hindú. Este es el tema de una novela que se llama Tiempos de arroz y sal, de Stanley Robinson, por ejemplo. Entonces, como les decía, no solo se puede o existe una ciencia ficción que se relaciona con la tecnología, esa por ahí es la más conocida o sus formas más conocidas o las que tienen que ver con las películas que nos llegan, que creo que es la forma en la que más popularmente se conoce el género, por su formato audiovisual, más que por su formato literario, y ahí la tecnología, las naves espaciales, los extraterrestres tienen como un lugar preponderante, y en todo caso de lo que se ocupa la ciencia ficción es de la especulación. Entonces, como su herramienta o su área es especular acerca del futuro, es una herramienta muy, muy interesante para el pensamiento crítico, porque toma hechos concretos, conocidos, y trata de desarmarlos, pensar en sus posibilidades, en sus orígenes. Si llegamos a este momento histórico, bueno, ¿cómo se generó? ¿Qué procesos nos llevaron? No existen hechos aislados, la historia es un devenir en el que todos estamos inmersos, no existen personas aisladas, todos somos sujetos en la sociedad. Entonces, también entender esos procesos y esas redes que se conforman es trabajo de la ciencia ficción, o es métier, es su asunto, digamos. También eso. Muy bien. Me encanta Laura estar charlando con vos, la verdad que me encanta. Una cosa que me olvidé de decirles es, vamos a tener la charla ahora con Laura, ustedes los que quieran hacer una pregunta, tengan un comentario o algo, después un poquito hacia el final, unos 10, 15 minutos antes de que cerremos, porque tenemos una hora para charlar, pueden dejar las preguntas, entonces abrimos los micrófonos para que te puedan hacer preguntas directamente, ¿ok? Digo para que si alguien quiere poner una pregunta ahí en el chat, lo haga. Me quedé pensando, por lo que estabas comentando, en una novela que se llama Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, que vos la lees y parecería como que está todo normal, no pasa nada, es todo normal y en realidad es una novela de ciencia ficción y es tremenda, y no aparece nada tecnológico en la novela, y es maravillosa además. Es eso mismo que planteabas vos, es qué tal si tenemos clones, ¿no? No quiero spoilear la novela, pero bueno. Pero justamente esa novela es una ucronía, o sea, ¿qué hubiera pasado si en los años 70 se hubiera alcanzado la tecnología para clonar humanos? De tal forma que eso sirva de banco de órganos. Banco, es tremendo. Es un novelón y además está contado muy tranqui, es una escuela, es la relación entre unos chicos hasta que uno se va enterando muy de a poco. Claro, en realidad, y eso quizás también esto va a estar bueno después para que lo conversemos, que no estaba dentro de las preguntas, pero se me acaba de ocurrir, que digo, esta cosa de, en realidad la ciencia ficción ahí es como algo que es como lo que le da contexto a la historia, pero en realidad la historia es una historia de amor, en definitiva, la historia por lo menos esa de Nunca me abandones. Sí, de Katy, no me acuerdo el nombre No me del... acuerdo el nombre del muchacho, pero Tommy, me parece que se exacto, llama. que es esto Sí. mismo que decís vos, hay una escuela, están estos chicos, y vos te vas enterando y digamos, qué tal si te atraviesa desde la historia de ellos. Entonces es como una cosa muy Bueno, chiquitita que se amplía. lo que sucede es que en realidad, y eso me quedó pendiente, pero era por ahí lo íbamos a desarrollar con otras de las preguntas, es que esto que decía de la ciencia ficción y de ocuparse de ser un banco de ensayos sobre el futuro y todo, fundamentalmente no se ocupa de cuál es el proceso tecnológico que va a premiar, sino qué le va a pasar a la gente con esto, qué cambios sociales
¿Qué cambio en las relaciones personales va a meter eso? Y en esa novela de Ishiguro que vos nombrás, ¿cómo vemos si es una novela de ciencia ficción o con ciencia ficción? ¿Cómo vemos si es realmente de género o si es decorado? Cuando el factor de posibilidad, o sea, el hecho de que la historia ocurra o no ocurra depende de ese elemento que es de ciencia ficción. La forma en la que se da la historia de amor entre estos personajes está condicionada porque son clones. Exactamente, exactamente. Entonces, es una historia de ciencia ficción porque si no fueran clones, no se daría de esa manera. Exacto. O Mira, sea, si eso yo para retiro el anotarlo. elemento de ciencia ficción, la historia es igual, o sea, yo puedo contar Romeo y Julieta en el futuro, pero sigue siendo Romeo y Julieta. Entonces no es Exacto. una historia de ciencia ficción. La ciencia ficción es decorado. Ahora, si yo saco el factor de posibilidad, que es el elemento de ciencia ficción, ¿la historia se cae o no se cae? Si no se cae, es una historia de ciencia ficción. Eso es lo que pasa con la novela de Ishiguro. Muy bien, mira, y esto me da pie para lo que sería la siguiente pregunta, que era lo que yo iba. Tu libro, el libro Cosmografía General, es un libro de cuentos, como ya les había adelantado, y yo me quedé pensando, viste, los cuentos tienen como el género cuento como género, tiene ciertas características que quien es cuentista, en teoría, tendría que respetar. Después la puedes romper todas las reglas si quieres, pero bueno, primero tenemos que Estaría aprender a bueno que las caminar. conozcas. Estaría bueno que las Exacto. conozcas. Primero tienes que conocerlas. Entonces me quedé pensando si había, qué elementos o características tiene que tener un cuento un buen cuento de ciencia ficción, qué características tendría que tener y qué lo diferencia de otros géneros. ¿Cuál sería una diferencia a la hora de escribir un cuento de ciencia ficción que no tenga un cuento realista, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho, mucho el formato cuento. Me parece que es un formato lleno de desafíos. La novela tiene otros, no es que no los tengan, pero no tiene los mismos. A mí me gustan los desafíos del cuento. Uno de los desafíos, o el modo en que yo entiendo el cuento, es el que es como un artefacto, como una pieza de relojería en que cada palabra, te diría, es un engranaje que tiene que entrar perfecto con el otro engranaje y tiene que hacer algo. No hay lugar en el cuento para piezas ociosas, para elementos ociosos. Te diría que eso es particularmente cierto en los cuentos de ciencia ficción. Y es algo en lo que a veces hay que tener cuidado porque a veces se introduce cierta información científica y hay que graduar cuánto es realmente pertinente para la historia, imprescindible, y cuánto es redundante, cuánto es un ejercicio de la vanidad. Ah, miren cuánto investigué, cuánto sé del tema, entonces se los quiero contar. No, si no sirve a la historia, está de más, sobra. Entonces te diría que eso es particularmente cierto o particularmente requerido para el género de la ciencia ficción. O sea, no puede sobrar ahí. Eso es algo que también, bueno, evidentemente se cumple también con la hora que escribes cuentos, es básico y fundamental. Yo siempre se lo digo a la gente con la que hago taller. Justamente estabas mencionando esto y vamos a publicar en el blog de la Fundación una nota que escribió Anaí Flores sobre el infodumping, que justamente el tema se lo sacó o se lo mencionó en una entrevista que le hizo a Martín Castañer. Entonces ella se quedó fascinada con el término y dice, claro, muchas veces sabemos que es esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? No nos podemos exceder esta máxima que tendríamos que conocer todo a la hora de escribir, que menos es más. Esto me lo machacaron a mí hasta el cansancio cuando empezaba. Entonces, va por ahí y para los que, lo digo, lo voy anunciando desde ahora, va a estar publicado a principios de febrero, porque para los que no lo saben, vamos a tener un taller después con Laura, así que váyanse preparando. Esto es un adelanto. Vamos a leer algunos cuentos, pero Laura va a ser la que nos va a servir de capitana ahí. Y bueno, me pareció interesante que esa nota de infodumping saliera a principios de febrero, que vamos a estar tocando esos temas. Bueno,
siguiendo con las preguntas, hay algo que mencionabas vos en el prólogo de Cosmografía General, que era que vos habías escrito esos cuentos que componían el libro durante 10 años. O sea, yo me imagino que debe haberte llevado un montón de tiempo de corrección, no solamente de crear los cuentos, sino después corregirlos, revisarlos, editarlos, todo eso. Y me preguntaba entonces, y esto me parece interesante para que los que están escuchando lo conozcan, ¿cómo son tus procesos? Yo sé que cada autor o autora tiene procesos más largos, otros tienen procesos más cortos, unos arrancan de una imagen, otros arrancan de una frase, cada quien tiene sus maneras de matar piojos, diría mi mamá. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo son tus procesos a la hora de, o cómo fueron, o cómo son ahora, porque me imagino que uno va cambiando a lo largo del tiempo, esos procesos creativos tuyos a la hora de escribir esos cuentos o los que estés haciendo ahora, y si eso ha cambiado efectivamente con el paso del tiempo. Bien. Bueno, para mí el proceso de escribir es un proceso muy personal, muy intuitivo, que tiene que ver con el autoconocimiento. Diría que yo escribo para indagar temas, para saber más sobre mí misma, sobre todo. Puedo pensar que en el principio ese trabajo era más intuitivo. O sea, a mí ese proceso tiene dos partes. La primera parte es la escritura del texto, que puede iniciarse con una, como vos decías, con una imagen, una frase. Me gustan mucho los juegos de palabras, los términos polisémicos, entonces jugar con eso, con los sentidos. Puede arrancar de ahí, pero para mí es como empezar a tirar un violín. Yo rara vez sé dónde va a terminar, no tengo ni idea cuando empiezo a escribir. Empiezo a tirar de un violín y vamos a ver qué sale. Cuando pongo la última palabra del texto, cuando terminé de contar la historia, arranca la segunda etapa, que es la de revisión, la de corrección, ya la de empezar a salirme de ese lugar intuitivo de estar tirando de algo que no había, mirar el texto, separarme del texto, mirarlo de afuera y empezar a mirarlo ya como un artefacto. Y entonces, ¿qué piezas me ayudarían o qué forma o qué formato me ayudaría más a contar esa historia? ¿Cuál sería más efectivo? ¿Cuál sería más pertinente? Empezar a ajustar el estilo, las palabras, justamente menos es más, donde hay redundancia, donde hay algo que se podría, un párrafo que por ahí es una imagen, que es una idea, cómo se puede eso concentrar en su mejor expresión. En esa segunda etapa, recién pienso, bueno, esto se entiende, o sea, pensar en el lector no en el sentido de, ay, yo quiero que me lean, sino cuando alguien lea esto, ¿qué va a entender de acá? O sea, yo estoy tratando de comunicar una idea, esa idea está clara, no lo está. Y recién ahí pienso en el lector en ese sentido, o sea, si está logrado el esfuerzo narrativo o no. O hay que ajustarle algo, o hay que reescribirlo de otra manera. Hay uno de los cuentos de este libro justamente, que lo volví a escribir hacia atrás, que es esas pequeñas cosas, porque funcionaba mejor, servía Claro. mejor al propósito de contar esa historia. O sea Otro que, de los cuentos, sí. no que te interrumpa, pero o sea, el cuento originalmente vos lo escribiste, digamos, cronológicamente desde que él Exacto. conoce a esta mujer y después pasa lo que pasa, hasta que pasa lo otro. En realidad, lo primero que yo tuve del cuento fue la escena con la que termina ahora. La escena final, digamos, de Nicolev en la cúpula. Esa fue la primera imagen que yo tuve del cuento. Y traté de imaginar cómo ese hombre había llegado ahí. Y escribí primero en orden cronológico, y después dije, no, esto tiene que ir contado al revés, así como yo lo imaginé. O sea, yo empecé con el Nicolev y pensé a ir para atrás, a ver de Claro, cómo había llegado hasta ahí. claro. Otro de los cuentos, sí. Voy a buscar el enlace. Lu, vos, para no tener que interrumpirte, Lu, buscar el enlace, porfa, del cuento para que quien no lo haya leído pueda verlo. Porque a mí. Dale, ya lo compartí, lo vuelvo a repetir. Ahí lo vuelvo a Dale, buscar. dale, por favor.
Porque a mí particularmente ese cuento me parece muy interesante precisamente por la construcción, por eso me llama mucho la atención esto que decís vos, de que a vos se te ocurre esa idea, empiezas con algo, con esa idea de la cúpula, que finalmente se transforma, no es como con lo que empieza y con lo que termina el texto un poco, ¿no? Claro. Pero me parece muy interesante el ejercicio de ir para atrás en la historia, ¿no? Y es como, vos utilizas también, esto es interesante también, yo se los comentaba cuando hice el análisis del cuento, que en realidad es un comentario, no es un análisis, tampoco es que me hago, hago un análisis, super análisis. Pero hay un recurso que vos usas que es ir poniendo hace tantos meses, hace tantos, digamos. Como una marcación. Exactamente. Y a mí la pregunta es, digamos, esa manera, ese recurso que usas, lo tuviste que hacer después que volviste a reescribir el cuento, o sea, eso no estaba originalmente en el texto. No, eso no estaba originalmente, y al contarlo hacia atrás, como no es viaje a la semilla, digamos, no está todo en una línea contado hacia atrás, sino son como fragmentos, esos fragmentos tenían que estar indicados donde se cortaba, digamos, donde ingresabas a otro tiempo. Exactamente. Esto me parece importante para quienes están empezando a escribir, que muchas veces uno lee de manera inocente los cuentos. Dice, bueno, un cuento de ciencia ficción, voy, lo leo y digo, sí. Pero también hay que aprender un poco, y un poco eso es lo que tratamos de hacer también con el club de lectura, de empezar a leer los cuentos perdiendo un poco esa inocencia y viendo más o menos cómo son los mecanismos, ¿no? Tampoco es que vamos a adivinar todo, pero sí que sea algo enriquecedor para quienes se está iniciando en la escritura y pueda haber esas herramientas que por ahí utilizamos, los que escribimos, y por ejemplo en este caso vos, que eres escritora de ciencia ficción específicamente, me parece muy interesante poder compartir eso. Entonces este recurso, tipo, bueno, voy para atrás, es genial. Realmente creo que era la primera vez que lo veía así, yendo en retrospectiva, digamos, y que uno no se pierde, porque eso me pareció aún más interesante. Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí, un poco dije, y después no me pareció, o sea, no me dificultó la lectura en realidad, porque vos en ningún momento haces que el lector se pierda, más bien lo ubicas, bueno, tantos meses atrás, tal cosa. Y después fue que dije, ay, es que está yendo para atrás. Nunca va a volver a ese momento que estaba ahí. Y después es como que cierra el rulo al final y tú dices, claro, con razón. Eso de verdad que a mí me parece muy, muy bueno. De hecho, por eso te decía en su momento cuando decidimos qué cuento compartir, me parecía genial poder compartir eso. Ahora, siguiendo más o menos en esa misma línea, vos nos habías hablado de qué elementos tendría que tener la ciencia ficción, o sea, cuáles son un poco las diferencias. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco también con eso, porque dentro de ese prólogo vos también dices que la mitad de esos cuentos eran como una especie de homenaje a lo que sería la ciencia ficción clásica, pero que a vos te empezó a interesar la otra ciencia ficción, esa ciencia ficción de la que hablábamos ahora, que a mí particularmente también es la que más me gusta, que es esa que trabaja los conflictos, ¿no? de la condición humana de alguna manera, pero con el contexto de la ciencia ficción, que además a mí me parece súper potente y muy interesante. Entonces, lo que te quería preguntar, y un poco lo voy a enganchar, hubo alguien que preguntó en el chat también, voy a hacer un poquito, voy a ir en retrospectiva para ver, porque creo que era Cookie, Cookísimo es, que te saludaba y decía, ¿siempre te dedicaste a la ciencia ficción o llegaste ahí a través de otras historias? Entonces, quisiera que engancháramos un poco las dos ideas, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento que tuviste? O sea, ¿por qué te acercaste a la ciencia ficción? ¿Qué fue lo que te interesó? O sea, ¿por qué decidir, bueno, yo me voy a dedicar a este género porque es el género que a mí me fascina? O sea, ¿qué había, qué te proponía el género para que vos te sumergieras ahí? Y viene a cuento con la misma pregunta, o sea, ¿por qué esa elección? ¿Por qué elegir entonces? Una vez te interesaba mucho la ciencia ficción, ¿qué te llevó a hacer esa elección justamente de esa ciencia ficción que atraviesa la condición humana y que utiliza la ciencia ficción como contexto? Bueno, vamos primero por orden. Yo siento que todos, que mis imaginarios, hasta donde yo puedo recordar, estaban, o los imaginarios que me interesaban, estaban atravesados por la ciencia ficción.
a mí nunca me llamaron la atención los cuentos de hadas, por ejemplo. Yo lo que recuerdo, el libro infantil que recuerdo es El Principito, que es la historia de un extraterrestre que viaja por distintos planetas. Es verdad. Es Y está cierto. enamorado de una forma de vida vegetal. Claro. No lo había visto así, pero es verdad. Es verdad. Y después de eso, ya cuando entré en la adolescencia, por eso destacaba el papel de lo audiovisual, las películas de ciencia ficción, Invasión Extraterrestre, la serie Robotech. O sea, a mí me interesaba todo eso, ese choque de culturas, sobre todo. Era un tema que me parecía fascinante, el encuentro de culturas. Mis primeros palotes de escritura a los 13 años, escribí, discúlpame, una novela de ciencia ficción con una invasión extraterrestre. Discúlpame. Sí, gracias. Entonces, yo la verdad nunca, no recuerdo haber escrito otras cosas. Habían, alguna vez me pidieron un cuento de terror, alguna vez me pidieron un cuento de policial para una antología y entonces, bueno, los escribí. Pero la verdad es que a mí lo que me interesa trabajar es la ciencia ficción. Y, perdón, como te decía, está la cuestión de, creo que en realidad el tema de la ciencia ficción es cómo afecta a la gente. La ciencia ficción no se trata de artefactos ni de descubrimientos científicos, sino qué le pasa a la gente con eso. ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa a la especie? ¿Y qué le pasa a los individuos? O sea, cómo te cambia eso. Eso siempre fue lo que a mí me llamó la atención de la ciencia ficción, y cuando empecé a escribir, yo quería escribir sobre eso. Y quería escribir, pero además quería escribir con un estilo rico, o sea, donde el lenguaje era importante. Me influyó muchísimo Crónicas Marcianas de Bradbury, me influyó muchísimo el libro Ciudad de Simak, por supuesto ficciones de Borges, o sea, y ahí es donde yo dije, bueno, estos son los cuentos, esto es escribir cuentos. Podían hacer cosas que el realismo no puede hacer y ya. Entonces, eso me atrajo también para escribir, que la ciencia ficción me daba herramientas que ningún otro género me daba. Una es esta, la prospectiva de las que le hablaba antes, o sea, tomar un hecho concreto, conocido, y estirarlo. Otra es el pensamiento crítico, la especulación, la prospectiva, o sea, pensar hacia el futuro. Y no es que yo escribo ciencia ficción porque, no sé, elegí el género que me pareció exótico o vanguardista, sino que esa es mi estructura de pensamiento. Yo pienso en ciencia ficción. O sea, yo uso la perspectiva todo el tiempo. Entonces, ¿cómo iba a ser otra cosa? O sea, para mí es lo natural esto. Es genial eso. Estar pensando todo el tiempo en ciencia ficción. Yo sé que hay otra cosa, y ahora iba con la pregunta que sigue, me parece interesante, pero antes te quería preguntar algo que, siguiendo con lo que estábamos charlando antes sobre la escritura específica de cuentos, hay alguien que preguntaba si para vos el momento de la corrección del cuento y la revisión, si era como el momento más difícil o no, y si que le comentaras cómo sabías vos que ya el cuento estaba listo. Mm, esa es una gran pregunta, una gran pregunta. Yo no he escrito mucho, no soy una escritora muy prolífica. De hecho, al momento de escribir de publicarse este libro, estos 10 cuentos eran mi acervo, mi obra, ponele, o sea, lo que yo podía destacar, decir, bueno, estos cuentos son publicables, son lo que quiero, eran estos 10 cuentos, 10 años de trabajo, y tengo la suerte de que han sido elegidos, de que han sido publicados muchas veces en muchos medios, incluso han sido traducidos, han gustado, pero cada vez que me los piden de nuevo, yo los releo y los reviso para que el cuento
cuando está publicado no está escrito en piedra para mí. Yo lo leo de nuevo, sin la presión de lo voy a reescribir, no, eso no. Pero lo leo de nuevo y por ahí hay alguna palabrita que me hace ruido. O pienso que el personaje ahora no diría esto, diría esto otro. En general respeto mucho el cuento, ningún cuento le voy a cambiar el final, o sea, hay algo ahí que a mí me parece que está cerrado, pero algún toquecito se le puede hacer. Para mí, en ese sentido, siempre se le puede hacer una revisión o una corrección. Hay un momento en el que uno siente que ya está, que ya dice lo que uno quiere decir, y en ese sentido está terminado. Yo lo pienso más en el sentido de está logrado. Yo buscaba comunicar algo, generé este artefacto para comunicarlo, de algún modo eso está logrado, bueno, ya está, lo suelto y hace su camino en la vida. Y no tengo miedo de soltarlo, porque sé que la verdad que lo puedo volver a corregir cuando quiera, lo puedo reescribir cuando quiera, no tengo miedo de soltarlo. Si Claro. pienso que está crudo, no. Entonces no voy a publicar nada crudo. Eso no. El cuento Sigrid tardé 2 años en escribirlo. Y bueno, estuvo cuando estuvo. Antes no estaba. Bueno, esperamos que que Laura haya respondido la pregunta de, creo que era Nahuel que preguntaba. Otra cosa, y aprovechando también esto de la corrección y la revisión de los cuentos, en algún momento, no recuerdo ahora, creo que fue en el taller de lectura del viernes pasado, pues estamos haciendo un taller de lectura de cuentos escritos desde la mirada infantil. Desde la mirada de la niñez se titula el taller. Y estuvo muy interesante y hubo alguien que hablaba en algún momento, no lo recuerdo, fue en el marco de ese taller, que decía que por lo general los cuentos o las historias de ciencia ficción suelen enfocarse más en los ambientes que en los personajes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero me gustaría que vos, que tenés experiencia no solamente escribiendo, sino leyendo historias de ciencia ficción, nos contaras si te parece que es así, esta cosa de que se le dé más prioridad al desarrollo de ambientes que de personajes, y cuál sería tu enfoque en ese sentido. Bueno, yo creo que ese es un prejuicio, es un resabio de la época de los años 30, de los años 40, de las revistas pulp norteamericanas, que es la época en la que Bradbury escribió, por ejemplo, Crónicas Marcianas, que estaban las revistas Astounding, Amazing Stories, que fueron las que popularizaron el género en ese momento. Y para esas revistas muchas veces escribía gente como Asimov. Asimov era un científico, entonces él pensaba en la divulgación científica. Por eso no trabajaba tanto los personajes, le interesaba más hablar de cierto conflicto, un conflicto social como en Fundación, en la saga Fundación, por ejemplo, que habla de la psicohistoria, o sea, la posibilidad de predecir avances y movimientos sociales, por ejemplo. Le preocupaba más desarrollar eso que desarrollar los personajes. Eran contingentes los personajes en además hay algunas sagas que son de alcance galáctico, entonces como que los personajes son algo muy pequeño ahí, la cosa es la gran trama de la especie o de la humanidad conquistando los planetas. Creo que esa idea de que la ciencia ficción es solo eso es un resabio de esa época, porque la verdad es que después se fue desarrollando en muchos otros caminos y tiene, no sé, obras de gran altura literaria, desarrollos de personajes excelentes. Bueno, esto que vos decías, esta novela de Ishiguro, el desarrollo de esos personajes es maravilloso. Sí. Y ahí no hay tanta parafernaria en el mundo que se desarrolla, porque no te hablan de proyectos científicos ni que de la sociedad, no sé, haya cambiado tanto de que, por ejemplo, no existan ciudades, como es lo que plantea Simak en el libro de Cuento Ciudad. En la novela de Ishiguro, la vida es más o menos igual, salvo para esta gente, cuyo destino está sellado desde el momento del nacimiento. Exactamente.
Claro, ¿De qué habla esa novela en realidad? No habla, se vale de una historia de amor, pero ¿qué habla? De la instrumentalización de seres humanos. exactamente. Habla de un conflicto ético, moral, Ujú, como la novela Cadáver Exquisito, por ejemplo, de Basterrica, claro, que es de cría de personas para consumir su carne como si fueran ganado. exacto. Ujú. Hay más preguntas, pero voy a tratar de terminar las que ya habíamos pautado y después pasamos a leer algunas de las del chat. Em, aprovechando que vos, además de escritora, eres editora, ¿no? Porque me parece también que es muy interesante tener la mirada también, las dos miradas, como que estás mirando de los dos lados, eso está buenísimo. ¿A vos el hecho de ser editora cambió, te influenció de alguna manera a la hora de escribir? Yo creo, viste que al principio te decía que para mí el proceso de la escritura tiene estas dos etapas, la producción del texto y la revisión o corrección del texto. El primer proceso es más intuitivo y el otro es más racional, digamos. Claro. ¿Sí? Bueno, yo siento que en un principio, cuando yo empecé a escribir, un 70% era de esa parte intuitiva y un poco era de lo otro, y ahora se llegaba a un 50%, digamos, de mitad y mitad. O sea, al paso del tiempo, esta preocupación por la forma en la que estaban escritos los textos, porque dijeran lo que debían decir, no otra cosa, su especificidad, sus características, eh, me hizo que me preocupara más en esa parte. O sea, me empezó a interesar eso más y más. Se dio una circunstancia en la que me relacioné con la gente de la revista Axón, me fascinó el trabajo que hacían, porque otra cosa que creo que es extraordinaria que hace la ciencia ficción es generar grupos humanos, es generar colectivos, alianzas, redes, cosas maravillosas, camaradería, como no sé si otros géneros pueden hacerlo. Y entonces, bueno, ¿cómo podía sumarme? ¿Cómo podía ayudar? Empiezo a trabajar en el equipo editorial, voy ganando experiencia y estas preocupaciones que yo ya tenía respecto al lenguaje, las formas que estaban escritas, empieza a encontrarse con herramientas de la edición y se va puliendo y se va retroalimentando hasta que yo digo, bueno, pero yo quiero mi propio proyecto editorial. Y ahí empiezo con Revista Próxima. Entonces, y a 5 años de iniciado ese proyecto, bueno, vamos a sacar libros. Entonces, va creciendo de un modo muy orgánico, en realidad. Claro. Y, por ejemplo, si alguien, digo porque seguramente habrá más de uno que acá le guste, de los que nos están escuchando que le guste la escritura, ¿qué debería hacer alguien o qué tendría que tener en cuenta algún escritor que le interese la ciencia ficción para poder acercarse a una editorial, por ejemplo? ¿Qué cosas tendría que tomar en cuenta? Qué pregunta difícil, sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento. Lo primero, antes de pensar en publicar, hay que pensar en escribir y antes de pensar en escribir hay que pensar en leer. O sea, hay que leer mucho, mucho, escribir, trabajar mucho, mucho los textos y después pensar en publicar. Yo acabo de cumplir, ahora el sábado pasado, 49 años. Y yo no sé si es una cuestión generacional, pero creo que para las personas de nuestra edad, publicar no era algo como desesperado, urgente, era que llegaba cuando su momento, cuando tenías la obra. Lo que yo veo ahora, y no necesariamente en gente más joven, sino quizás como una tendencia cultural, es la necesidad de publicar rápido. Y a veces hay que elaborar más los textos, hay que darse su tiempo. Suponiendo que todo eso esté hecho y que quieren acercarse a una editorial, lo primero que tendrían que hacer es acercarse a una librería y pensar en la librería qué editoriales están, qué editoriales publican los libros que me gustan. A esa editorial que publica los libros que me gustan y que yo escribo algo que quiere parecerse a eso que me gusta, no imitar, pero quiero decir, creo que se entiende el Sí, sí. concepto. O sea, si hay algo
en los libros en los que yo leo, en los que tengo una afinidad estética, una afinidad de preocupaciones, una afinidad filosófica, yo voy a producir literatura relacionada también en ese camino, digamos. Bueno, una vez que yo tengo eso, si yo voy a la librería y veo que los libros que a mí me interesan los publica editorial A, editorial B y editorial C. Entonces lo primero que hago es, bueno, libro, ¿dónde está la dirección de contacto? O busco un blog, o Google lo sabe todo. Lo sabe todo. Entonces, uno puede acercarse. Yo creo que lo principal, antes de mandar en spam a todas las direcciones de editoriales que conseguiste, es pensar qué editorial publica el tipo de libro que te interesa. ¿Qué editorial tiene una colección en la que podría entrar tu libro? Claro. Si no hago ese scouting antes, sobre todo en un momento tan difícil como este, en que es tan difícil publicar, es tan difícil que reciban tu material, no sé cuántas editoriales hoy por hoy están recibiendo material no solicitado. No sé. Yo creo que pocas, ¿eh? La mayoría me parece que no está recibiendo nada. Exactamente. Están publicando recién ahora lo que dejaron de publicar el año pasado. O sea que el catálogo, yo calculo que hasta dentro de 1 o 2 años ya será por ahí. Sí, igual todo hay mejora. tiempos editoriales. O sea, para que una novela se publique, puede llevar 1 año de trabajo con la editorial. Entonces, si vos querés que esto se publique en el 2022, y la verdad deberías empezar a laburar ahora. Claro, pero no te lo van a aceptar. Bueno, pero empezá a hacer el laburo, empezá a hacer el laburo de qué editorial le podría interesar. Bueno, entonces, recomendación para los que nos están escuchando, tienen una novela, primero revísenla bien, revisada, trabajen, y luego se ponen a hacer el scouting este que mencionaba Laura, para después por ahí empezar a tocar puertas. Pero no le toquen la puerta a todo el mundo, eso sí es importante, me parece básico, fundamental. Es muy desgastante para uno, te llena de un mal sabor, una sensación de rechazo, cuando en realidad, si vos haces todo este trabajo y le escribís a una y es la que corresponde, te va a contestar. Claro, claro. A lo sumo te dirá, por ahí no lo podemos hacer ahora, pero queda en carpeta, nos interesa tu proyecto, queda en carpeta para el año que viene. Ponele, pero te va a contestar. Claro. No, a mí me parece sí, importante aclarar eso porque es esto, yo también coincido con vos. A veces creo que hay algunos autores o personas que están escribiendo, que están construyendo una obra, que un poco se aceleran y bueno, yo quiero publicar ya y entonces que esto quiero que me lo lleven ya y inclusive hay personas que mandan correos largos, correos o te mandan el manuscrito de una vez y viste, digamos, hay ciertas pautas A eso que hay que cumplir. a eso me refería con material no solicitado. No, preferible que manden una sinopsis de 3 líneas y no le tiren con el libro por la cabeza a la editorial, porque eso cae mal. Claro. Un mail muy cortito con tus datos personales, con una sinopsis. Si les interesa para una colección, te van a escribir. Exactamente. Bueno, tomen en cuenta eso quienes nos están escuchando. Quería saber, así como pregunta de chulula, si vos tenés algún autor referente que te guste mucho y cuáles serían esos autores, o qué autores le recomendarías a alguien que se está acercando por primera vez a leer ciencia ficción. Una novela, un autor. Bueno, a mí me gusta mucho Úrsula K. Le Guin. Ah, yo la amo. Es mi ídola, Úrsula, pobre, ya murió. Que además tiene una obra extensísima, tiene cuentos, tiene novelas, tiene poesía, o sea, pueden entrar por donde quieran ahí. Tenemos una escritora argentina, Angélica Gorosdiller, que tiene 4 obras de ciencia ficción, sobre todo al inicio de su carrera, después escribió muchas otras cosas, pero tiene Bajo las jubeas en flor, que es un libro de cuentos, Trafalgar, que es una novela cuento. ¿Cómo se llama el otro? Opus 2, que es una ucronía, y... Esa no la tenía, che. esa es buenísima, es sobre el racismo. Esa no la tenía.
espectacular. Y, me sale veo la tapa y no me sale el otro, con el que ganó el premio Conex, pero ahora no me acuerdo el nombre de la otra novela. Pero bueno, es excelente, autora, extraordinaria. De hecho, les recomendaría que lean de ella cualquier cosa que encuentren, pero Sí, es sobre una todo genia. y además tiene mucho humor y tiene este uso del lenguaje cotidiano para escribir ciencia ficción. ¿Por qué Claro, yo no puedo escribir ciencia ficción? ¿Por qué tengo que tener un doctorado en física para escribirlo? claro, Primero que hay un montón de cosas de las que vos podés hablar sin, como decía, de la ciencia ficción blanda, sin que tus preocupaciones sean ni astronómicas ni científicas de otro modo. Pero también podés escribir desde lo cotidiano especulando, podés poner humor, o sea, en general no se comprende las posibilidades y los alcances de la ciencia ficción. Puede ser todo lo que vos quieras que sea. claro. Yo no tengo formación científica ni tecnológica. Y a veces me gusta escribir sobre temas de ciencia ficción dura. Investigo, Y sí, no pasa nada, no se le caen los anillos a nadie. Además, bueno, me da curiosidad y para mí es un desafío más del género, algo más que tengo que hacer. claro. Creo que hay una entrevista, yo no recuerdo dónde fue que lo leí, pero justamente Angélica Borodillo, donde ella decía que ella cuando no sabía algo se lo inventaba. Y Bueno, bueno, yo eso está escribo, y si no sé buenísimo. algo, me lo Sí, invento. Y yo dije, y es verdad, o sea, te lo puedes inventar también, o sea, para eso somos escritores. También somos un poco, yo siempre digo que cuando uno escribe hace magia, porque es como que totalmente. generas cosas de la nada y una cosa que no te... Es como, yo también dibujo, y entonces en algunos momentos es más o menos, no es igual obviamente, pero es esta cosa de tienes la página en blanco, cuando dibujas también tienes la página en blanco, y de repente vos empiezas a tirar una palabra tras otra y la magia se hace. Es sí, y sí, bueno, Sí. algo después tienes tiempo de corregir, esto mismo que decís vos. Primero escribes y después tienes tiempo de ver si eso de Hay verdad que sacar, funciona hay o que no. sacar, hay que sacar. Después vemos, Exactamente. después vemos. Bueno, vamos a pasar un poquito al chat porque ya estamos un poquito sobre la hora y me gustaría que los que quieran hacer alguna pregunta la hagan, pero quiero ver si hay alguna pregunta interesante por acá en el chat. Maumi, si querés te hago un resumen, si querés, que ya Dale, las fui dale, Lu. anotando. Dale, porfa. Por orden, digamos. María preguntaba si alguien te había ofrecido alguna vez alguno de tus cuentos llevarlos al cine, hacer la adaptación, y si te gustaría. Bueno, hay dos cuentos míos. Hay un cuento que se adaptó a historieta y otro cuento del que se hizo una adaptación a guión para un cortometraje. Mira vos, qué bueno, qué genial. Paulina es. Es Paulina, que está en la bio, ¿eh? El que no sepa, está en la bio, está mencionado en la biografía que tenemos en la página web. ¿Qué otra, Lu? Sí. Sí, José se enganchó, parece, con el cuento que compartimos desde la biblioteca de cuentos y pregunta, ¿la mujer está en el mismo asteroide? Se quedó con esa duda existencial. Bueno, se ve que no lo terminó de leer, no le vamos a spoilear entonces. No está. Para mí no está en el mismo asteroide, ¿eh? Claro. Bueno, más o menos ahí estuviste contando, Diego pregunta, ¿qué tipo de fuente empleas al momento de investigar? Aparte de los autores o autoras, pregunta si también te interesan los artículos de divulgación Sí, científica o demás, sí. o cuáles son esos. Sí, empiezo a investigar, como esto de Google lo sabe todo, o sea, empiezo a hacer investigaciones, me interesan mucho los artículos de investigación científica, de divulgación, pero aparte tengo el gusto, el honor, la alegría, el orgullo de tener amigos científicos. Entonces, cuando tengo alguna duda puntual, voy y le pregunto, por ejemplo, a Néstor Toledo es paleontólogo, es biólogo, voy y le pregunto cosas a él. Néstor Figueras es músico, entonces hay algunos cuentos que tienen que ver con la música, le consulté cosas a él. O me dicen dónde buscar. Bueno, Claro. ¿y tal cosa es posible? Sí, no, ¿por qué? ¿En qué condiciones? Claro. Tengo Y después consultores, tengo el gusto de de, tener consultores. okay, y Desiree Quiroga, que sabemos que Desiree no es su primer nombre en verdad, pero ya la conocemos, a Desiree Quiroga.
los talleres de lectura, ¿cuánto sirven para, bueno, para la impronta o mejorar la escritura? Si tenés algún consejo con eso. Para mí sirve muchísimo. Como les decía, antes de publicar hay que pensar en escribir y antes de escribir hay que pensar en leer. Y el taller de lectura creo que lo que ayuda es a una lectura más consciente, más puntillosa, menos inocente, como decía Maumi, en la que uno empieza no solo empieza a decapar. Bueno, hay una primera capa que es la historia, pero quizás hay una segunda capa en la que se juega el lenguaje, hay una tercera capa en la que se juega lo ideológico. La ciencia ficción es una gran herramienta política porque discute el poder. Claro. Así Tal que cual. pienso que son muy importantes los talleres de lectura, muy importantes. ¿Qué otra cosa, Lu? No, y bueno, después fuimos compartiendo ahí todas las autoras que estaban todos muy curiosos, queriendo saber, Agustina Basterrica, Angélica, están ahí todos queriendo conocerlas, Excelente. así que perfecto. Así que bueno, te dejo la palabra, Mami. Bueno, tenemos unos minutitos más para que si alguien se anima a querer hacerle con micrófono abierto una pregunta a Laura, se la haga, o algún comentario si quiere. ¿Quién tiene ganas? Mientras piensa quién tomar el micrófono y se animan a hacerlo, yo voy a Sí. seguir tirando nombres. Cintia Matayoshi con La sombra de las ballenas, y Claudia Boaf con La saga del agua, sobre todo la novela El rey del agua. Bueno, Basterrica ya la nombramos. Laura, yo tengo una duda. Sí. No, porque yo también he leído a Martín Felipe Castañet, otro referente de ciencia ficción, Los cuerpos del verano, leí de él. Y lo que me pasó es sentir cada vez que la ciencia ficción se acorta en el tiempo, ¿no? Es algo que pasa en una realidad virtual que si esto va a pasar en 5 minutos. Yo siento que cuando leían a Ray Bradbury o se leía a otros autores de ciencia ficción, sentías que el tiempo, y eso puede llegar a pasar, o lo que pasaba con Julio Verne cuando se leía, pasaba pero tal vez en 50 años, ¿entendés? ¿Cómo se escribe en ciencia ficción hoy por hoy cuando sentís que ya cada vez la realidad te toca la espalda, ¿no? Te hace así, estoy acá. Bueno, ¿No? No sé cómo vos lo vivís eso. Es un tema muy complejo, que además tiene que ver con todo un análisis de la realidad. El tipo de literatura que proponemos, las preocupaciones que tenemos respecto al futuro también dependen del tiempo en el que estamos. Hay una corriente filosófica que habla de la lenta cancelación del futuro, por ejemplo. Tiene que ver con esta idea de, en el momento en que escribía Bradbury Crónicas Marcianas, estaba en plena exploración espacial, en plena carrera espacial. Entonces lo que se veía por delante, el convencimiento, sobre todo en Occidente, era es la Luna, Marte, el sistema solar, y no nos para nadie después. Después crisis del petróleo, después otras cosas. O sea, después perdimos la inocencia. Claro. Como especie, digamos. Y el futuro es cada vez más difícil imaginar futuros lejanos, muy distantes. Entonces, la ciencia ficción se vuelve cada vez de espacios más cercanos. Primero, porque la tecnología y la ciencia avanzan a un nivel tan vertiginoso que es muy difícil, crecen en forma exponencial, entonces es muy difícil predecir su desarrollo a muy largo plazo, porque pasan muchas cosas muy rápido y muy juntas. Entonces, bueno, me animo a predecir de acá a 5 años, de acá a 10, más no porque hay muchos factores en juego para que esas visiones se alteren. Y además porque empieza a haber consecuencias inmediatas de las cosas. Claudia Boaf, que nos acompañaba hace un ratito, habla del ecocidio. O sea, se ve la respuesta inmediata ahora en el ecosistema de las acciones que estamos teniendo. Entonces no hace falta pensar en 50 años para pensar en el mundo desertificado. Hay que irse a Entre Ríos, donde el glifosato ha quemado y ha filtrado hasta las napas de agua. Hay que irse acá nomás. Tal cual. Escúchame, ahí estaba Nahuel que quería hacer una pregunta. Nahuel, abrí el micrófono y contanos qué querías preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Qué haces, Lau? Gran Hola. fan tuyo, te sigo desde Cemento.
Che, Lau, te quería consultar, ¿cómo ves el futuro, pero no el futuro real, sino el futuro de la ciencia ficción? Digamos, hagamos ciencia ficción de la ciencia ficción. ¿Cómo ves vos el futuro del género? Qué buena pregunta. Yo creo que como esto que decía antes, de que como todo género narrativo, o sea, no solo la ciencia ficción literaria, sino también la audiovisual, la que tiene otros formatos, narrativo está indagando las preocupaciones de la generación y de la sociedad que la está produciendo. Hubo un momento en el que se puso de moda las historias de zombies, otro momento de las distopías. Bueno, quizás es el momento en el que empecemos conscientemente a producir utopías. Difícilmente podamos construir un futuro mejor si no llegamos a imaginarlo siquiera. Es muy difícil predecir y creo que ese ni siquiera es el trabajo de la propia ciencia ficción, que no debería valorarse en el sentido de si es exitosa haciendo lectura del futuro, digamos, sino qué futuros propone, qué futuros discute y qué futuros previene. Entonces, yo no sé qué ciencia ficción viene, es muy difícil imaginarlo. Me gustaría que viniera una ciencia ficción que ayudara a construir un futuro mejor. Muy bien. Somos Muchas optimistas. gracias. Gracias por preguntar, Nahuel. Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Ya está empezando la huida masiva que siempre pasa a la hora que estamos conectados, empieza la gente a huir, ya van todos. Pero bueno, quedamos unos cuantos. De todas maneras, les agradezco muchísimo a todos los que se quedaron hasta el final. Laura, a vos sos una genia. Un abrazo gigante, muchísimas gracias por estar. Como les decía, Laura nos va a acompañar con un taller. Después ya yo les voy a pasar todos los datos, qué es lo que vamos a hacer, con más detalles. Pero estén atentos a las redes sociales de la Fundación y al boletín informativo que les mandamos a los del Club de Lectura, porque los vamos a estar informando por ahí. Los que se sumaron, que son socias y socios de la Balandra, también se los vamos a mandar, porque recuerden que nuestros socios siempre reciben primero la información de los talleres o de las actividades que estamos haciendo para que se sumen, bueno, es parte de los beneficios. Y bueno, por hoy nosotros nos vamos a despedir. Recuerden que voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que hablamos hoy y probablemente esté publicado después en el canal de YouTube el video. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos entonces el martes que viene, los que somos del Club de Lectura, y el viernes nos reencontramos los que están en el taller de lectura con Hernán Carbonell, ¿ok? Gracias por estar ahí. Gracias, Lau, una genia. Un Chao. placer.